Muy buenas amigos, me encuentro en Faraján, pequeño y bonito pueblo del Valle del Genal. Hoy voy a visitar dos de las más impresionantes cascadas del Valle del Genal, las chorreras de Balastar. Llegaremos hasta su nacimiento y alargaremos la ruta hasta el río Genal. Así que si no os queréis perder esta impresionante ruta, venga, a acompañarme que empezamos. El nacimiento de Balastar. Mirad, aquí nace el río Balastar, que luego dará nombre a dos impresionantes chorreras. La chorrera de Balastar, de 20 y 22 metros. Impresionante, ¿verdad? Bueno, seguimos el sendero. Vamos a ver por dónde canaliza el agua este nacimiento y llegar hasta la primera chorrera. Mirar por dónde se canaliza el agua del nacimiento. Mirad. Esta acequia, mira, está cavada en la roca, de origen musulmán, y lleva hasta unos travertinos que dan origen a la primera cascada. Venga, siguiendo la acequia nos llevará hasta la primera chorrera. Mirad, el arroyo de Balastar, el nacimiento, se comunica aquí con la canalización y con la acequia que nos lleva justamente a la primera chorrera. Vamos a seguirlo y vamos a llegar a la primera de las cascadas. Mirad, tenemos la compuerta abierta, con lo cual vamos a tener chorreras. Vamos a seguir bajando y ya veréis qué espectáculo de cascada. Voy a enseñar los huertos que tienen aquí la gente del lugar. Mirad qué calabaza, limones, y este otro, mirad, allí tiene tomate, pimiento, granada. Un lugar ideal para tener esta plantación. Qué maravilla de sitio. Pues aquí, justo debajo del nogal, había una zona de descanso, había una mesa picnic. Bueno, aquí os dejo con estas vistas de la primera de las chorreras. Mirad qué maravilla. Ahora nos iremos a acercar.
Vamos a bajar y vamos a sentir el agua desde abajo. Mirad. Y ahora seguimos hacia la segunda chorrera, que va a ser también espectacular. Nos meteremos debajo de la misma chorrera, en una pequeña cavidad. Venga, continuamos. Nos despedimos de esta maravilla y vamos de camino a la segunda chorrera. Bueno, en esta bajada pronunciada tenemos unas cuerdas para bajar. Hemos dejado ya el cruce que nos llevará a la segunda chorrera o al pueblo de Faraján. Pero mirad qué vista tenemos aquí de las chorreras y de los bancales, de los huertos. Qué lugar más espectacular. Bueno, vais a flipar. Mirad, al margen del arroyo, mirad qué de aguacate, muy pequeñito, pero mirad. Y aquí, ¡guau! Mirad qué granada. Es que da gusto pasear por un sitio así, teniendo estos frutales. Las granadas al lado de los aguacates. Aquí, bañadas por el río Balastar. Una de las curiosidades del camino. Mirad qué bonita casa. La Casa Verde. Venta de mermelada, zumo y fruta. No me digáis que no es una maravilla este rinconcito aquí, en plena naturaleza. Pues ya sabéis, que mejor que consumir frutas del terreno y del huerto de la gente del lugar. Mirad qué lugar nos envuelve. Lleno de naturaleza. Cómo corre el agua, ¿eh? ¡Wow! Esto es un paraíso, amigos. Y allí la tenemos, la segunda de las chorreras. Me voy a acercar y vamos a verla de cerca. Impresionante. La chorrera de Balastar número 2. Aquí os dejo con esta espectacular cascada.
¡Wow! Venga, vamos a ponernos justamente detrás de la cascada. Vamos a disfrutar del agua cayéndonos encima. ¡Qué maravilla! Sentir el agua. Mirad la impresionante cascada. Alucinante, amigos. Cómo cae el agua. Bueno, pues ya estamos de vuelta de la chorrera número 2. Hemos visitado la 1 y la 2 por este camino. Ahora completamos nuestra ruta circular por estas subiditas que se las trae. Pero mirad qué bonito. Venga, vamos a continuar. Balastar, un espacio irrigado entre el Valle del Guadiaro y el Valle del Genal. Un auténtico espacio natural. Mirad qué maravilla lo rodea. Bueno, desde este mirador de Balastar vamos a continuar al pueblo, que ya nos queda muy cerca. Mirar qué curiosidad. Las dos chorreras de Balastar representadas. Chorrera 1, chorrera 2. No me digáis que no es un detallazo. Justamente aquí, al lado de la iglesia. Bueno, amigos, pues desde Faraján, aquí en el Valle del Genal, despedimos esta ruta de hoy. Os invito a que visitéis este magnífico pueblo. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscribiros al canal, darle un like y os espero en la próxima. Adiós.